Descubre 15 lecciones increíbles del estoicismo para transformar tus malos hábitos revelado. Ana miraba por la ventana de su pequeño departamento, sintiendo cómo la presión que la rodeaba se convertía en una segunda piel. Tenía 35 años y una carrera consolidada como ingeniera electrónica, pero no podía evitar sentir que su vida se había convertido en un ciclo interminable de decepciones. Su madre, esa mujer fuerte que la había educado en los valores de la perseverancia y la honestidad, siempre le decía que el respeto es lo más importante. Pero en el mundo laboral, donde el talento a menudo se ahoga bajo la pesada bota del machismo, ese respeto parecía tan esquivo como el reconocimiento que ansiaba. En la oficina, su trabajo se hacía notar, pero no en la forma que ella deseaba. El día que su colega Luis presentó su proyecto, un diseño en el que Ana había puesto horas y esfuerzo, algo dentro de ella estalló. La amargura se apoderó de su garganta, y la inseguridad nubló su mente. ¿Debo confrontarlo? ¿O es mejor quedarme callada y preservar la paz? La lección de su madre resonaba en su memoria, aunque la dignidad clamaba por su derecho a ser escuchada. Mientras repasaba las enseñanzas del estoicismo, comenzaba a abrirse a nuevas posibilidades. La lectura de Marco Aurelio la aliviaba, a medida que les decía a sus emociones que podía ser quien realmente era. Sin embargo, la disonancia aumentaba cuando su mente giraba en torno a su dilema moral, el enfrentamiento o la resignación. Olfateando la agonía de su propia impotencia, Ana sintió cómo sus manos temblaban mientras miraba la pantalla de su computadora. El correo para su jefe aún sin enviar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Una semana después, envió un mensaje a su jefe, intentando abordar el clima tóxico en el que trabajaba. Tenía una sensación de tristeza abrumadora, y al mismo tiempo, un destello de esperanza. Ese día, cuando se presentó en la oficina con sus ideas tan bien estructuradas, la realidad se le escurría como agua entre los dedos. Su jefe, visiblemente molesto, descalificó su aporte. Lo que comenzó como un deseo de reconciliación se tornó en su despido. La sensación de incredulidad se apoderó de ella. Mientras salía del edificio, su mente estalló en una tormenta de dudas. Regresó a casa con la cabeza baja, sintiendo que la pena la estrangulaba. Su madre la recibió con un abrazo, ese refugio que siempre la fortalecía, pero Ana sabía que dentro de sí misma se libraba una batalla feroz. ¿Soy realmente digna de luchar por lo que quiero? ¿Vale la pena arriesgarme otra vez? En la noche anterior a la conferencia donde había planeado presentar su innovador proyecto, las sombras de sus pensamientos danzaban en su cabeza, creando una angustia insoportable. Un susurro de determinación emergió entre sus dudas. El miedo la había llevado a un punto crítico, y ese día podía cambiar el rumbo de su vida. Cuando la mañana del evento amaneció, la sala estaba llena de miradas expectantes. Ana inhaló profundo. Una mezcla de esperanza y terror invadía su pecho. Era el momento de alzar la voz, de enfrentar sus miedos. ¿Se atrevería a desvelar su historia frente a quienes siempre desestimaron su capacidad? Ana subió al escenario, cada paso resonando con el eco de sus latidos acelerados. La expectación del público la envolvió, arrojando luz sobre sus inseguridades. Un grupo de compañeros de trabajo se había congregado en la sala, habiendo sido invitados a presenciar su presentación, aunque su presencia se sentía más como un juicio que un apoyo. Con el pálpito en la garganta, recordó las enseñanzas de los estoicos. En ese instante, decidió no permitir que el miedo dictara su actuación. Mientras despejaba la mente, las palabras comenzaron a fluir.
Compartió su proyecto, enganchando a la audiencia con su pasión y conocimiento. Había dedicado innumerables horas a ese diseño y, por primera vez, dejó que el orgullo por su trabajo la llenara más allá de las dudas. Sin embargo, la memoria de Luis, abrumada por el fracaso de su gestión, la acechaba como una sombra. La presentación seguía adelante, pero su mente se debatía entre la búsqueda de reconocimiento y la necesidad de trascender la presión del pasado. Las reacciones del público eran variadas. Algunos se veían intrigados, otros escépticos. Pero lo que Ana no sabía era que tras cada mirada había una oportunidad, la de ser escuchada, la de ser legitimada por su esfuerzo. Cuando terminó, el silencio fue asombroso, casi irreverente. A pesar de todo, había creado un momento de conexión. En ese instante, comprendió que el camino hacia la autenticidad no se trataba de ser validada por los demás, sino de validar sus propias capacidades. Después de su presentación, un colega se acercó. Era Marta, una ingeniera cuya trayectoria siempre había admirado. «Ana, lo hiciste increíble. Necesitamos más voces como la tuya», le dijo, y esas palabras resonaron como un faro en su interior. Sin embargo, había algo más profundo que la simple alabanza. Una chispa de visibilidad que alimentaba su determinación por continuar en el camino correcto. A medida que pasaban los días, Ana se sumergió en la reflexión. Sabía que su presentación podía ser solo el inicio de un largo viaje hacia su crecimiento personal. La conexión que había sentido con su audiencia la llevó a cuestionar profundamente su propósito profesional. ¿Realmente se estaba permitiendo ser quien era, o aún se encontraba atrapada en el ciclo de la aprobación ajena? Con esta nueva fase de autodescubrimiento, comenzó a explorar el mundo del emprendimiento. Se inscribió en talleres sobre liderazgo y desarrollo, impulsada por un deseo ardiente de rodearse de personas que también desafiaban normas y expectativas. Ana se comprometió a brindar su voz a otros, a inspirar a quienes, como ella, luchaban por abrirse paso en un entorno hostil. Sin embargo, esa inquietud por lidiar con su pasado seguía presente. Todavía habría que afrontar a Luis y sus constantes intentos de desacreditarla. Esa confrontación latente se convirtió en un objetivo. Ana se dio cuenta de que no podía dejarlo ir sin expresar su dolor y su indignación. Era momento de pedir una reunión con él, y hacerlo de manera que su voz no solo fuese escuchada, sino que también resonara con fuerza. Preparó su mensaje, decidido a abordar la injusticia sufrida, sin importar las posibles consecuencias. El próximo paso sería arriesgarse a reclamar su dignidad, a confrontar al hombre que había hecho tambalear su confianza. El día marcado llegó, y Ana sintió el torrente de nerviosismo y determinación recorrer su cuerpo. Se miró en el espejo, cualquier duda que buscara asomarse fue ahogada por la firmeza de su resolución. Debía ser honesta con ella misma primero, antes de enfrentarse a su antagonista. Estaba lista para enfrentar esa batalla, sabiendo que el resultado podría cambiar no solo su presente, sino también su futuro. Con ese pensamiento ardiente, salió de su casa, lista para hacer historia. Ana llegó a la oficina con el corazón latiendo frenéticamente. Las viejas imágenes de su última interacción con Luis la acosaban, pero la determinación empezaba a tomar el lugar del miedo. Cada paso hacia la sala de reuniones se sentía monumental, no solo en distancia, sino en su significado. Era la primera vez que realmente se enfrentaba a su pasado, al enemigo que tanto había minado su confianza. Al entrar, el aire parecía más pesado, la tensión era palpable. Luis estaba allí, su expresión era de despreocupación, un límite más que desafiante. Ana se sentó, sintiendo cómo cada mirada se centraba en ella. Nadie sabía realmente lo que había detrás de su decisión, pero podían percibir una transformación sutil en su actitud. Había decidido no ser solo una participante más en la narrativa que él había escrito sobre ella. Comenzó a hablar, y su voz, aunque temblorosa al principio, fue cobrando fuerza. Habló sobre cómo sus decisiones habían afectado no solo a su carrera, sino también a su autoestima. Explicó, con claridad y firmeza,
que su trabajo había sido malinterpretado, y que su valía no podía estar supeditada a la opinión de otros. No era fácil. Cada palabra era un acto de liberación y un recordatorio de su maratón de autodescubrimiento. Luis, en un intento por desacreditarla, se burló de sus afirmaciones, pero Ana no se dejó intimidar. Allí misma, en ese momento crucial, se dio cuenta de algo fundamental. No estaba solo defendiendo sus ideas, estaba reclamando su lugar y su reconocimiento. Su actitud empezó a cambiar, y lo que alguna vez había sido inseguridad en su mirada, ahora se tornaba en claridad. Durante la conversación, Ana sintió como varias compañeras de trabajo empezaron a asentir lentamente en apoyo. Esto la impulsó a abrirse más, a dejar de lado las antiguas inseguridades que la encadenaban. El diálogo, que comenzó como una confrontación, se transformó en una oportunidad de crecimiento. Luis, cada vez más incómodo, comenzó a perder su control. A una simple lucha por el poder, le dio la vuelta transformándola en un espacio para la verdad. Después de lo que pareció una eternidad, Ana se dio cuenta de que la reunión no solo había sido una batalla contra Luis, sino un acto de reivindicación personal. La culminación no se trataba de ganar o perder, consistía en la supervivencia de su voz. El final de la reunión dejó un gusto a victoria en su boca, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Cuando finalmente se despidieron, Ana salió de la sala con una mezcla intoxicante de euforia y alivio. Había cruces en los caminos de dignidad, y había elegido conservar la suya. El miedo no había desaparecido, pero había sido enfrentado, y eso ya era un cambio monumental. En cada charla posterior con sus colegas, sentía la posibilidad de abrir puertas donde antes existía solo el silencio. Sin embargo, una semilla de incertidumbre empezó a brotar en su interior. ¿Había realmente dejado atrás el pasado? ¿O Luis seguiría representando un obstáculo en su camino hacia una nueva identidad profesional? La idea de un nuevo comienzo se entrelazaba con el miedo a lo desconocido. Una noche de insomnio la llevó a cuestionarse. ¿Qué medidas tendría que tomar para asegurar que lo vivido no vuelva a definirla? Mientras formular sus respuestas, Ana se sentaba con emoción y temor ante futuras oportunidades. Un nuevo proyecto se estaba fraguando en su mente. Crear un espacio de liderazgo donde otros pudieran también confrontar y empoderarse. La visión comenzaba a tomar forma, pero el desafío que había superado solo era el principio. ¿Podría realmente liderar a otros cuando aún había batallas internas por conquistar? La luz del nuevo día traía consigo la promesa de transformación, y Ana se sentía en la cúspide de un dilema entre el pasado y el futuro. ¿Se atrevería a dar el siguiente paso? ¿O quedaría atrapada en el eco del miedo que había jurado superar? Ana despertó esa mañana con la mente agitada y un renovado sentido de propósito. La victoria en la reunión anterior había encendido una chispa que no podía ignorar. La idea de crear un espacio de liderazgo, donde otros pudieran encontrar su voz, resonaba fuerte en ella, pero también traía consigo una gran responsabilidad. Podía sentir cómo el peso de esa responsabilidad comenzaba a moldear su futuro. Sin embargo, la duda no se había esfumado. Se preguntó si estaba lista para guiar a otros cuando sus propios miedos aún la acechaban. La imagen de Luis burlándose de sus palabras aparecía repetidamente en su mente, como un eco que se negaba a disiparse. Ana sabía que debía enfrentarlo de nuevo, no solo para demostrar su valía ante los demás, sino para certificar su propio crecimiento personal. Estaba en juego su capacidad de crear un entorno de apoyo genuino. Decidida a avanzar, Ana comenzó a delimitar su proyecto con claridad. Hizo una lista de objetivos, abordando cada uno con entusiasmo. Quería implementar talleres de empoderamiento que ayudarían a otros a superar sus propias inseguridades. Sin embargo, también sabía que precisaba construir un marco sólido para sustentar su iniciativa. La formación de un grupo donde las voces se escucharan incluso en la adversidad sería clave. José, un colega con quien había compartido varios momentos difíciles, podría ser un buen aliado. Tenía una habilidad innata para conectar y motivar a otros. Durante los días siguientes, Ana se reunió con José,
quien reaccionó positivamente a su idea. Sin embargo, también le advirtió acerca del desafío que enfrentaría, especialmente de parte de aquellos que se sentirían amenazados por el cambio. Su expresión se tornó seria al recordar cómo Luis había arrastrado a colegas a su lado en ocasiones pasadas. Cuando decides ser la voz de muchos te conviertes en blanco de críticas, le advirtió. Las palabras de su colega resonaban en su mente, recordándole que el costo del liderazgo no era solo emocional, sino también profesional. Pero, en su interior, Ana comenzó a sentir que la herida del pasado se estaba convirtiendo en una fuente de fuerza. ¿Y si sus experiencias la hacían más apta para guiar a otros y entender sus luchas? Con pasos firmes, estableció una fecha para una reunión inaugural. Quería que su idea se materializara antes de que la duda la consumiera por completo. El temor a las voces del pasado debía ser silenciado por la determinación de las acciones presentes. Comenzó a idear formas de abordar la creación de ese espacio, diseñando actividades que fomentaran la apertura y la confianza entre sus compañeros. A medida que la fecha se acercaba, Ana dedicó horas a pulir los detalles, trabajando en su presentación y en las dinámicas que utilizaría para conectar con su audiencia. Sabía que debían ver no solo a la líder, sino a la persona que había enfrentado y superado desafíos. El día de la reunión, su corazón latía de nuevo con fuerza, pero esta vez, no era por el miedo, sino por la emoción, ante lo que estaba a punto de emprender. A medida que se adentraba en la noche anterior al evento, la incertidumbre volvió a florecer, junto con un atisbo de pánico. La pregunta la acosaba: ¿qué pasaría si fracasaba? Pero, en un giro interior, comprendió que el verdadero fracaso sería no intentarlo. La lección sería la valentía de enfrentarse a sí misma y dar el paso al frente. Con un profundo suspiro, Ana cerró los ojos reafirmando su propósito. Este era su momento de brillar, y no iba a dejar que el pasado la definiera. El día siguiente traería una prueba de su auténtica transformación, pero la palabra en su mente resonaba con fuerza. Enfréntalo. La mañana del evento llegó, y mientras se preparaba, sintió una ansiedad palpable, pero también una profunda convicción. Sin embargo, el eco de Luis seguía ahí, como un sutil recordatorio de que el camino hacia la autenticidad nunca es sencillo. Todo estaba a punto de despegar. Y con ello, las preguntas comenzaban a pesar más que nunca. ¿Podría realmente ser la voz que otros necesitaban? ¿Tendría la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier reacción negativa? Mientras esos pensamientos le daban vueltas por la cabeza, una nueva angustia surgía a la superficie. Ana se daba cuenta de que, al dar este paso, podría también estar abriendo la puerta a un desafío mucho mayor del que había anticipado, uno que podría cambiar el curso de su carrera y su vida para siempre. ¿Podría soportar el impacto de las consecuencias que sus acciones traerían consigo? El día del encuentro llegó con cielos grises que parecían reflejar la tumultuosa salud mental de Ana. El peso de la incertidumbre la acompañaba como una sombra. Al mirar su reflejo en el espejo, se sintió en conflicto. La mujer que veía era la misma que temía ser objeto de burlas, pero también quien deseaba con fervor ser un pilar de apoyo para otros. Esa dualidad le provocaba una ansiedad insoportable, una lucha constante entre la autocrítica y la esperanza. Cuando pisó la sala donde se llevaría a cabo la reunión, la atmósfera era palpable. Los murmullos de sus colegas se mezclarían con el tamborileo acelerado de su corazón. Ana respiró hondo, visualizando cómo compartiría su visión. Se situó frente a la audiencia, y al pronunciar sus primeras palabras, un tenso silencio ocupó el espacio. Allí estaba ella, rodeada de las mismas personas que había compartido victorias y derrotas, y la voz de Luis aún resonaba en su mente como un eco en la habitación. El primer taller, centrado en la identificación de fortalezas personales, se llevó a cabo con un éxito más allá de su expectativa. Los participantes comenzaron a compartir experiencias, risas y, en ocasiones, lágrimas. Ana observaba categóricamente cómo cada voz se transformaba en una nota de un importante conjunto.
Pero en medio de aquel clima cálido, una energía adversa surgió cuando Luis entró en la sala. Su presencia, aunque no intencionada, provocó que la confianza de Ana comenzara a tambalearse. Afrontando sus inseguridades, decidió no dejar que la duda la arrastrara. Volviendo su atención hacia el grupo, pronunció frases motivadoras que habían vibrado en su interior mientras se preparaba. Consciente de las miradas de aliento pero también de las críticas que podía enfrentar, empezó a narrar su historia personal, revelando sus propias luchas con la inseguridad. Había algo liberador en hablar desde la vulnerabilidad, aunque el eco de las palabras de Luis seguía acechando su mente. Cada uno de nosotros está en un camino de aprendizaje, dijo, sintiendo cómo los latidos de su corazón se sincronizaban con la conexión creada en la sala. Lo importante no es no caer, sino levantarse cada vez que lo hacemos. Esa afirmación resonó en más de uno, y el ambiente comenzó a cambiar. Sin embargo, a medida que la reunión avanzaba, el resplandor de la camaradería se tornó oscuro con intervenciones de Luis que cuestionaban el valor de su iniciativa. Se dirigió a la sala, sus palabras filtrándose como un veneno, dirigiéndose a cualquier colega que estuviera dispuesto a escuchar. Ana sintió como un torbellino de emociones la cumplía. ¿Debería responder o dejar que esa negatividad se disipara? En ese momento de su vida, Ana comprendió que la confrontación no siempre debía ser belicosa. Se tomó un instante para centrar su mente y respiró profundamente. El diálogo, pensó, debía basarse en la construcción y no en la demolición. Luis, agradezco tu opinión, respondió. Pero creo que es crucial que exploremos el valor de apoyarnos unos a otros. En una cultura donde hay críticas, el verdadero liderazgo se refleja en el entendimiento y la empatía. Eso sorprendió a todos, dejándolos en un silencio pensativo. Más allá de la sala, Ana comenzó a mirar nuevas posibilidades. Su intención inicial se había transformado en un desafío personal que la invitaba a cuestionar su capacidad de resiliencia. Podía sentir el cambio en su interior. Una ola de determinación fluyó en ella mientras reconocía que el auténtico liderazgo no es la ausencia de controversia. Con el tiempo el evento concluyó, sembrando una semilla de pensamiento. Ana sintió que estaba más cerca de enfrentar sus propios monstruos. La verdadera transformación había comenzado. Pero con cada paso hacia adelante, el eco de Luis aún resonaba, planteando preguntas inquietantes. ¿Sería capaz de sostener este nuevo espacio que había creado, ahora que había puesto en riesgo su propia vulnerabilidad? Sus pensamientos se agolpaban mientras caminaba a casa, y un nuevo impulso la frenó. La idea de un próximo encuentro comenzaba a tomar forma. ¿Qué pasaría si el verdadero desafío estuviera por llegar, no solo con Luis, sino con ella misma? En ese instante, Ana comprendió que su jornada había dado un giro inesperado, y la emoción por lo que estaba por venir la paralizó. ¿Estaba realmente lista para explorar las profundidades de su propio liderazgo? Ana se despertó con la luz del día interrumpiendo sus pensamientos inquietos. Había algo diferente en su interior, como si la energía del encuentro anterior hubiera encendido una chispa que ahora cobraba vida. Pero a medida que se preparaba para el día, la sombra de la duda reapareció. ¿Realmente había hecho un impacto en su audiencia? ¿O simplemente había enmascarado su inseguridad? En el trayecto hacia el trabajo, sus pensamientos galopaban en direcciones contradictorias. El eco de las palabras de Luis aún resonaba, desafiándola a confrontar su miedo a la crítica y la posibilidad de seguir avanzando. ¿Sería digna de ocupar el rol de líder que tanto deseaba? Esa pregunta se convirtió en un mantra perturbador que la acompañó durante toda la mañana. Ana comprendió que no podría huir de sus inseguridades. Necesitaba enfrentarlas. Consciente de que el crecimiento personal no sucedía por arte de magia, decidió establecer un objetivo claro. Buscar esas lecciones que, de una manera u otra, pudieran enriquecer su enfoque sobre el liderazgo y ayudarla a lidiar con el opositor interno que la atormentaba.
Buscó informes, libros y artículos que abordan cómo la filosofía estoica podía ofrecerle herramientas valiosas para su transformación. Al finalizar la jornada, había reunido varias lecciones fascinantes. Una de ellas resonaba particularmente en su mente. No podemos controlar lo que nos sucede, solo nuestra reacción ante ello. Esa afirmación la inspiró a absorber cada comentario crítico como una oportunidad para crecer, en lugar de permitir que la afectara negativamente. La elección de cómo responder a Luis y su desdén había sido solo una muestra de la fuerza que podría cultivar. Sin embargo, no podía evitar sentir el peso de sus astutas afirmaciones. Luis había apelado a un aspecto de su carácter que temía, y ahora, al detallar sus emociones y estrategias, sentía una mezcla de liberación y vulnerabilidad. La presión de influir en otros creció, como si el peso del mundo hubiera aterrizado sobre sus hombros. Ana decidió que la mejor manera de cimentar su autoconfianza era compartir lo aprendido. Propuso una serie de pequeños encuentros con sus colegas, no para dar charlas magistrales, sino para compartir reflexiones, como las que había descubierto en sus lecturas. La idea de un foro íntimo, donde compartir experiencias sin juicios ni críticas, resonó profundamente dentro de ella. En esos encuentros, se permitiría mostrar sus debilidades, invitando a los demás a hacer lo mismo. Con cada paso hacia adelante, Ana se enfrentaba a más inseguridades. Se cuestionaba si todos sus esfuerzos darían frutos, si merecía la posibilidad de ser esa líder que anhelaba ser. Sin embargo, la intención de abrir ese espacio la iluminó, y las palabras de Marco Aurelio sobre la autenticidad personal empezaron a guiarlas. La vida de cada uno es lo que hacen de ella. Esa idea la confortaba y empoderaba. La noche cayó, y mientras Ana reflexionaba sobre su día, una sensación de determinación y claridad la inundó. Se sintió lista para llevar a cabo su plan. Fue entonces cuando la mente de Ana se iluminó con otro pensamiento. ¿Y si esos encuentros revelaban más que solo sus propios retos? ¿Podrían, de alguna manera, destapar las habilidades ocultas de otros? Su pasión comenzaba a arder con fuerza. El día siguiente prometía ser una nueva aventura. Pero pronto se daría cuenta de que algunas sombras del pasado no estaban dispuestas a desvanecerse tan fácilmente, y la confrontación con Luis no había terminado. ¿Sería capaz de construir ese espacio de aprendizaje colaborativo mientras enfrentaba sus propios temores? La incertidumbre la llevó a sentir una mezcla de miedo y emoción. El verdadero reto apenas comenzaba. Ana llegó al trabajo con una mezcla de nerviosismo y determinación. Había pasado la noche organizada, delineando cada uno de los puntos que quería abordar en su primer encuentro. Había creado un ambiente acogedor en la sala de reuniones. Sillas dispuestas en círculo, una mesa con té y galletas, y una pizarra blanca lista para ser utilizada. Todo estaba preparado, pero en su interior, la ansiedad se manifestaba en forma de dudas persistentes. Sabía que era un riesgo abrirse a sus compañeros, mostrarse vulnerable y aceptar que no tenía todas las respuestas. Sin embargo, lo que había aprendido sobre la importancia de la reacción ante las adversidades resonaba en su mente como un mantra. No puedo controlar lo que piensan o dicen de mí, pero sí puedo controlar mi respuesta, pensó mientras organizaba su material. Cuando sus compañeros comenzaron a llegar, Ana sintió que cada sonrisa y cada saludo ameno la iba arropando. Sin embargo, la presencia de Luis en el grupo generó un nudo en su estómago. Su mirada crítica aún la perseguía, y sabía que cualquier indicio de debilidad en su presentación podría terminar siendo alimento para sus constantes cuestionamientos. El encuentro comenzó, y Ana articuló con claridad las lecciones sobre desarrollo personal que había descubierto. Habló del valor del estoicismo, y cómo muchos de los principios podrían servirles no solo para ser mejores líderes, sino también para enfrentar el estrés del día a día. Mientras sus colegas escuchaban, notó que algunos tomaban notas y sus miradas eran de interés genuino. Algo dentro de ella creció con esa conexión. A medida que el intercambio avanzaba,
Ana tomó la decisión de abrir el suelo a comentarios y experiencias. Las historias fluyeron, revelando vulnerabilidades sorprendentes. Un compañero admitió su lucha con el estrés en el trabajo, mientras que otra colega compartió sus dificultades para equilibrar la vida profesional y personal. Si bien al principio la atmósfera era tensa, pronto se transformó en un espacio de apoyo y camaradería. Ana se convirtió en facilitadora más que en líder, lo que la hacía sentir cómoda. Al final de la reunión, un sentimiento de satisfacción la invadió. Había logrado iniciar una conversación que no solo abordó aprendizajes, sino que también forjó un sentido de comunidad. Sin embargo, notó que Luis se mantenía distante, con los brazos cruzados y un semblante crítico. Al despedirse, él se acercó. No esperaba que esto fuera así, dijo, y aunque no pudo discernir si su tono era de desprecio o admiración, Ana se preparó para confrontarlo. Me alegra que te haya sorprendido. Cada uno de nosotros tiene algo que enseñar y aprender, respondió con una mirada decidida. A medida que regresaba a su escritorio, una chispa de valentía empezó a encenderse en ella. Tal vez había encontrado una forma de manejar sus inseguridades, el aprendizaje compartido. Sin embargo, no todo estaba resuelto. La próxima reunión prometía ser un desafío aún mayor, pues se propuso invitar a todos a presentar sus propios aprendizajes y dar a conocer sus propias vulnerabilidades. Pero se preguntaba si después de esa apertura, Luis volvería a confirmar sus críticas o si, por el contrario, guardaría un respeto renovado. Ana sabía que en cada encuentro, la posibilidad de enfrentarse a sus miedos estaba latente, pero también se sentía más fuerte sabiendo que podría construir este espacio. Tenía que aprender a confiar en su instinto y aceptar que el verdadero liderazgo no se trata de tener todas las respuestas, sino de ser capaz de crear un puente hacia la auténtica comprensión y crecimiento colectivo. El eco de una nueva confrontación se cernía sobre ella. ¿Sería capaz de sostener el desafío en medio de la crítica persistente de Luis? Una sensación de expectativa y temor la acompañaba. El camino a seguir prometía revelaciones de su verdadero potencial, pero también podría ocultar obstáculos aún más grandes, que requerirían una valentía que apenas comenzaba a desatar. Al llegar el día de la segunda reunión, Ana sintió cómo la ansiedad se aferraba a su estómago, pero esta vez lo enfrentó con una mezcla de emoción y desafío. Había decidido que no solo se trataría de compartir aprendizajes, sino de una verdadera exploración de su propia vulnerabilidad. Preparó un espacio aún más acogedor, pero también más dinámico. Esta vez, había dispuesto una serie de tarjetas en las que cada persona podría anotar sus pensamientos antes de compartirlos con el grupo. Sabía que necesitaba formas de canalizar tanto sus propias inseguridades como las de sus compañeros. A medida que sus colegas se reunían, notó que la energía era diferente. La tensión inicial era palpable, pero las conversaciones sobre lo que habían compartido en la reunión anterior comenzaron a fluir en pequeños grupos. Ana escuchaba risas, miradas cómplices y, por primera vez, comprendió que el lugar del liderazgo podía no ser únicamente una posición autorizadora, sino también un espacio de conexión genuina. La vulnerabilidad que antes la asustaba, ahora se estaba transformando en un motor para la creación de confianza. Cuando Ana dio la bienvenida nuevamente al grupo, decidió ser aún más directa. Hoy quiero que todos se sientan libres de mostrar sus luchas. Estas son parte natural de nuestro crecimiento, dijo. Sus palabras resonaron entre los presentes, y varias manos se levantaron para compartir sus propias historias. Una colega confesó que la presión por cumplir con plazos la había llevado a descuidar su bienestar físico. Otra habló de la lucha con la ansiedad y cómo había afectado su vida profesional. Y así sucesivamente, el círculo se fue llenando de diáfanas confesiones. Ana fue consciente de que cada dolor compartido erosionaba un poco más su propia muralla. La sensación de conexión aumentó, y a medida que todos se abrían, notaba que su temor a la crítica de Luis disminuía. Aunque los recuerdos de sus observaciones hostiles estaban grabados en su mente, comprendió que no podía permitir que su presencia se convirtiera en un obstáculo para el autodescubrimiento de todos.
La reunión tomó un giro inesperado cuando Luis finalmente habló. No puedo decir que siempre esté de acuerdo con este enfoque, pero veo que hace falta un espacio donde podamos ser auténticos, expresó, sus palabras resonando con un tono más reflexivo de lo habitual. Ana sintió como aquellas palabras, pese a su resistencia inicial, abrían una puerta a algo que nunca había imaginado. La posibilidad de que Luis también estuviera en búsqueda de su propio crecimiento. A pesar del pequeño paso, Ana sintió que una nueva dimensión se abría. Lo que había comenzado como un miedo a su juicio, se transformaba en una oportunidad de empatía y entendimiento. Era un principio, pero se preguntó si esto era suficiente para desarrollar una conexión auténtica que les permitiera superar sus diferencias. Mientras la reunión concluía, un destello de determinación la motivó a seguir adelante. Sabía que debía desafiar a Luis una vez más, no como una confrontación directa, sino invitándolo a un ejercicio de reflexión personal en la próxima reunión, uno donde todos tendrían que escribir sobre su propio viaje y compartirlo. Con esta estrategia, Ana entendió que su enfoque tenía que ser más inclusivo, y para ello tendría que estar lista para lidiar con la posible resistencia de algunas personas, incluida Luis. La proyección de esta nueva dinámica en su mente se sentía como un riesgo en el que aún había incertidumbre, pero se dio cuenta de que su crecimiento personal podría depender de esa frágil interacción. Al salir de la sala, una sensación de mariposas inundó su estómago. A medida que se encaminaba hacia su escritorio, un pensamiento se instaló en su mente. La apertura de esta nueva conversación sería el verdadero parteaguas para su avance profesional, o una fuente de conflicto aún más potente. La confianza que se estaba forjando era fuerte, pero el siguiente desafío podría definir su capacidad para liderar en un camino lleno de obstáculos. Ana se despertó el día de la tercera reunión, con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Había pasado horas la noche anterior afinando los detalles del ejercicio de reflexión que había planeado. Las ideas que había apuntado para la actividad en su mente se entrelazaban con la esperanza de que cada uno de sus colegas pudiera experimentar una chispa de autodescubrimiento. Sin embargo, la imagen de Luis intentaba infiltrarse en sus pensamientos de manera insistente, haciéndola cuestionar su propósito. Antes de que la reunión comenzara, su mente giraba en torno a la posibilidad de que el ejercicio de escritura no funcionara como ella lo había imaginado. ¿Y si no resonaba con ellos? ¿Y si Luis encontraba una manera de ridiculizar sus esfuerzos una vez más? A pesar de estos pensamientos, decidió que permitir que el miedo la controlara era un retroceso inaceptable en su viaje hacia un liderazgo auténtico. Cuando los miembros del grupo comenzaron a llegar, Ana respiró hondo. Observó cómo algunos de sus compañeros se mostraban eufóricos, y otros, enfocados. Una colega se acercó a ella. «Estoy un poco nerviosa por compartir», dijo. La vulnerabilidad volvió a manifestarse en la sala. «Es completamente normal», le respondió Ana. «Recuerda que todos estamos aquí para apoyarnos y aprender unos de otros». Apenas pronunció esas palabras, sintió que un nuevo sentido de responsabilidad se asentaba sobre sus hombros. No solo era un espacio para su crecimiento, sino también para el de sus compañeros. En cuanto la reunión comenzó, Ana se percató de que se sentía más centrada que nunca. Al presentar el ejercicio, introdujo el concepto de la reflexión no solo como una herramienta, sino como un viaje hacia la autocomprensión. Animó a todos a explorar sus propias narrativas y a escribir sin autocensura. Los rostros cargados de ansiedad se transformaron lentamente en expresiones de curiosidad y determinación, mientras Ana les explicaba el proceso. Comenzó a notar un cambio en la dinámica. Lo que antes parecía un círculo lleno de inseguridades, ahora tenía la potencialidad de ser un espacio de empoderamiento. Al concluir la fase de escritura, invitó a los presentes a compartir lo que les había revelado su reflexión. Al principio, las palabras brotaron con titubeos, pero pronto, las historias se fueron desenredando, revelando luchas profundas y aprendizajes significativos. Ana escuchó con atención y respeto,
Cada confesión parecía añadir una pieza más al rompecabezas de su grupo. Luis fue uno de los últimos en hablar. Ana sintió el latido de su corazón acelerarse mientras sus miradas se cruzaron. Cuando comenzó a relatar su lucha con el miedo a la mediocridad, y cómo eso había influido en sus decisiones, Ana sintió un destello de reconocimiento. Era la misma incomodidad que había experimentado en su propio viaje. Cuando terminó, ambos mantuvieron el contacto visual, y Ana, comprendiendo el impacto que sus propias palabras tenían, decidió actuar con valentía. Luis, tu apertura me inspira, dijo. A veces, compartir nuestras inseguridades es lo más valiente que podemos hacer. Estoy aprendiendo que el liderazgo no es solo sobre las victorias, sino sobre conectar y crecer juntos. Al salir de la reunión, la energía en la sala era palpable, un eco de lo que había sucedido en la conexión entre los compañeros. Pero mientras Ana caminaba hacia su escritorio, una inquietud la invadió. Había dejado la puerta abierta para que esas conversaciones continuaran, pero también sabía que cada acto de liderazgo venía con sus riesgos y recompensas. Despertó en ella el dilema de si el verdadero avance vendría de esa vulnerabilidad compartida o si había invitado a una confrontación que podía desatar viejas rivalidades. La pregunta resonaba en su mente. ¿Era esta otra oportunidad para entendimiento, o estaba sembrando las semillas de un conflicto más profundo? La incertidumbre se adhirió a su propósito, y aunque una chispa de esperanza brotó al ver las conexiones que se estaban formando, se sintió arrastrada hacia una nueva encrucijada. El desafío estaba planteado. Con su crecimiento personal y profesional en la cuerda floja, Ana supo que el próximo paso marcaría un antes y un después en su camino. ¿Sería capaz de guiar a su equipo hacia un nuevo horizonte, o tendría que enfrentar su mayor miedo? La respuesta estaba en el aire, flotando como una nube expectante sobre su liderazgo emergente. Ana nunca había sentido tantas emociones entrelazadas como en el momento en que decidió continuar por el camino que había comenzado a forjar. La incertidumbre de las semanas pasadas había agudizado su determinación. Mientras se preparaba para la reunión que definiría su futuro, comprendió que lo más importante no era solo el espacio que había creado, sino las lecciones que había aprendido a lo largo del trayecto. El salón estaba decorado con los elementos que hacían del ambiente uno acogedor y seguro. En su interior, albergaba la esperanza de que cada miembro del grupo se sintiera libre para expresarse. La vulnerabilidad que anteriormente la asustaba ahora era fuente de poder, y estaba decidida a liderar desde esa autenticidad. Al llegar los participantes, Ana notó un cambio en la dinámica. Había más confianza en el aire. La conexión que se había forjado en reuniones previas se manifestaba en sonrisas y miradas cómplices. Hoy, comenzó, profundizaremos en lo que significa ser auténtico en nuestro desarrollo personal y profesional. La vulnerabilidad puede parecer aterradora, pero puede llevarnos a logros sorprendentes. Con cada palabra sentía cómo sus miedos disminuían. A medida que avanzaban, compartieron historias y reflexiones más profundas. Ana se dio cuenta de que no solo estaba liderando, sino que también estaba aprendiendo de sus compañeros, reconociendo el valor del aprendizaje compartido. Ante cada nuevo relato de lucha o superación, su respeto por los demás creció notablemente. En medio de aquella atmósfera, Luis tomó la palabra. Al principio su tono era cauteloso, pero pronto se transformó en una reflexión profunda sobre sus propias inseguridades. Me ha costado aceptar que a veces, los miedos nos frenan más que cualquier crítica externa, admitió. Ana sintió que cada palabra de Luis resonaba en su propio viaje. El respeto en la sala era palpable. La vulnerabilidad de Luis fue un acto que citó con fuerza a todos. Ana buscó su apoyo, tomando la iniciativa de preguntarle cómo podrían trabajar juntos para fomentar un entorno más colaborativo. Luis, ¿qué te parece si construimos una actividad en conjunto? La sinergia puede ser una fuerza poderosa, sugirió. La energía cambió. Luis asintió. Estoy dispuesto a intentarlo, pero quiero que sea un esfuerzo conjunto.
Cada uno de nosotros tiene un papel en esto, y debemos estar abiertos a aprender unos de otros. En ese instante, Ana reconoció que el liderazgo implicaba no solo abrir puertas, sino también servir como un puente entre desafíos pasados y futuras oportunidades. Al concluir el encuentro, la sensación de logro invadió a Ana. Había creado un espacio donde cada voz contaba, un circuito de retroalimentación en el que cada quien podía brillar. No solo había guiado un momento de transformación para su equipo, sino que ella misma había crecido, dejando atrás las sombras del pasado que solían limitarla. Días después, mientras revisaba las reacciones de sus colegas, Ana encontró un correo de su jefe, el que había sido crítico en el pasado. En él, comentaba sobre el cambio palpable en el entorno laboral y la productividad del equipo. Lo que has hecho en las últimas semanas es admirable, Ana. Te felicito por tomar la iniciativa, decía. Una oleada de satisfacción la atravesó. Con un renovado sentido de autoconfianza, se dio cuenta de que había alcanzado un hito significativo en su carrera. Ya no era solo una ingeniera electrónica, se había convertido en líder. Su determinación y coraje habían permitido no solo la redención de su voz, sino también la creación de un ambiente donde otros pudieran prosperar. Ana sonrió, sabiendo que estaba lista para cualquier desafío que pudiera venir. La conexión entre vulnerabilidad y fuerza se había creado dentro de ella, y estaba decidida a seguir ese camino. Había logrado no solo entender su valor personal, sino también impactar e inspirar a quienes la rodeaban. El futuro que antes parecía incierto ahora brillaba con posibilidades. Ana sabía que compartir su trayectoria y aprender de otros no solo la había transformado a ella, sino que había abierto una puerta hacia una comunidad más fuerte y unida. Sin duda, el viaje hacia su autenticidad había comenzado, y estaba lista para llevar a cabo su misión. Esta historia tiene un sólido mensaje para todos. No temáis abrir vuestras voces, compartir vuestras luchas y abrazar la vulnerabilidad. Cada uno de vosotros puede convertirse en el líder que anhela ser. Y para quienes han llegado hasta aquí y están listos para transformar sus vidas, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo para no perderse las historias que inspiran. Dejen un me gusta para alimentar el algoritmo. Y comenten sus reacciones y teorías. Sus voces son importantes. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. No esperen ni un segundo más para unirse a esta comunidad de transformación.